El año es 1527. Y en las montañas del imperio más poderoso de América, 100.000 hombres están a punto de morir en un solo día. No por una plaga, no por un desastre natural, sino por una decisión que tomaron dos hermanos. Esto no es una leyenda, esto realmente sucedió. Y lo que vas a escuchar en los próximos minutos es la tragedia política más devastadora de la historia precolombina, la guerra civil que destruyó el imperio inca desde dentro, justo antes de que llegaran los españoles. Antes de continuar con esta increíble historia, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo hace posible que sigamos trayéndote estos relatos históricos. Para entender cómo un imperio que dominaba desde Ecuador hasta Chile terminó destruyéndose a sí mismo, tenemos que retroceder unos años. El Tahuantinsuyo, el imperio de las 4 regiones, era en 1525 la civilización más extensa y organizada de toda América. Más de 12 millones de personas vivían bajo el gobierno del Sapa Inca, el hijo del sol, considerado un dios viviente. Pero ese año, todo comenzó a desmoronarse. Huayna Cápac, el 11º emperador inca, había expandido el imperio hasta límites nunca antes vistos. Era un líder militar brillante, un estratega sin igual, y había consolidado el dominio inca sobre territorios inmensos. Pero Huayna Cápac cometió 2 errores fatales que marcarían el destino de su imperio. El primero fue contraer una enfermedad misteriosa, probablemente viruela traída por los europeos desde el norte, aunque él nunca vio a un español en su vida. El segundo error fue mucho más calculado, mucho más político y mucho más desastroso. Tuvo 2 hijos de 2 mujeres diferentes, 2 hijos que él consideraba igualmente dignos de heredar el trono. El primero era Huáscar, nacido en Cusco, la capital sagrada del imperio, hijo de la Colla, la esposa principal y hermana del emperador, según la tradición inca de mantener la pureza de la sangre divina. Huáscar era el heredero legítimo según todas las leyes de sucesión. Tenía el apoyo de la nobleza cusqueña, la aristocracia más poderosa del imperio, los que controlaban los templos, los que administraban el tributo, los que mantenían el orden desde hacía generaciones. El segundo era Atahualpa, nacido en Quito, en las tierras del norte que Huayna Cápac había conquistado. Su madre era una princesa del reino de Quito, conquistado e integrado al imperio. Atahualpa había crecido junto a su padre en las campañas militares del norte, había sido entrenado en el arte de la guerra desde niño, conocía cada estrategia, cada movimiento, cada táctica que había hecho grande a su padre. Los generales del ejército del norte lo adoraban, los soldados veteranos lo seguirían hasta la muerte. Cuando Huayna Cápac sintió que la enfermedad lo estaba matando, tomó una decisión que sellaría el destino del imperio. En lugar de nombrar un solo heredero, dividió el reino. A Huáscar le dejó Cusco y las tierras tradicionales del sur, el corazón del imperio, la legitimidad dinástica. A Atahualpa le dejó Quito y los territorios del norte, las provincias conquistadas y algo mucho más peligroso: el ejército veterano, los generales más experimentados, las tropas que acababan de someter rebeliones y expandir fronteras. Era el año 1527 cuando Huayna Cápac murió, y con su muerte, el imperio se fracturó instantáneamente en 2. La división no fue pacífica desde el inicio. Huáscar fue coronado Sapa Inca en Cusco con toda la pompa ceremonial, con los sacerdotes del sol legitimando su reinado, con la nobleza cusqueña arrodillada ante él, pero en el norte, Atahualpa no se arrodilló ante nadie. Técnicamente era gobernador de Quito bajo la autoridad de su hermano, pero tenía el verdadero poder, los soldados, los generales, la experiencia militar. Durante los primeros años, hubo una paz tensa. Ambos hermanos se enviaban mensajeros, regalos ceremoniales, palabras de respeto, pero bajo la superficie, ambos sabían que esto no podía durar. El imperio inca no estaba diseñado para tener 2 centros de poder. Toda la estructura administrativa, religiosa y política dependía de un solo Sapa Inca, un solo hijo del sol. 2 hermanos con ejércitos, con territorios, con ambiciones, era una bomba de tiempo. La chispa que encendió la guerra llegó en 1529. Los detalles exactos varían según las crónicas, pero la versión más aceptada es que Huáscar, sintiéndose inseguro en Cusco, comenzó a exigir que Atahualpa viajara a la capital para rendir homenaje público, para arrodillarse ante él frente a toda la nobleza, para demostrar quién era el verdadero emperador. Era una jugada política para humillar a Atahualpa, para dejarlo claro ante todo el imperio que solo había un Sapa Inca. Atahualpa se negó, y no solo se negó, envió un mensaje que era prácticamente una declaración de guerra. Según las crónicas, mandó decir que él también era hijo de Huayna Cápac, que él también tenía sangre divina, y que no se arrodillaría ante nadie. Huáscar,
Furioso, y probablemente aconsejado por nobles cusqueños que veían a Atahualpa como una amenaza a su poder, tomó la peor decisión posible: arrestó a los emisarios de Atahualpa, algunos dicen que incluso los ejecutó. Eso, en el Código de Honor Inca, era una declaración de guerra absoluta. Atahualpa reunió a sus generales. Tenía a Calcuchímac, un estratega brutal y eficiente. Tenía a Quisquis, un comandante que conocía cada técnica de guerra andina. Tenía a Rumiñahui, leal hasta la muerte. Y tenía algo que Huáscar no tenía: un ejército que acababa de pasar años en campaña, soldados endurecidos por la guerra, disciplinados, experimentados, hambrientos de victoria. El ejército del sur, el de Huáscar, era más numeroso en papel, pero muchos eran tropas de guarnición, soldados que no habían visto combate real en años. La guerra comenzó en 1529, y fue absolutamente devastadora desde el primer momento. No fueron escaramuzas, no fueron batallas pequeñas, fueron enfrentamientos masivos donde morían miles en cuestión de horas. El ejército del norte avanzó hacia el sur como una máquina imparable. Calcuchímac lideraba la vanguardia, usando tácticas de cerco y emboscada que había perfeccionado en las guerras de conquista. Quisquis comandaba los flancos, ejecutando maniobras envolventes que destrozaban las formaciones enemigas. Pero aquí viene algo crucial que muchos no entienden sobre esta guerra. No fue solo una batalla entre dos ejércitos, fue una guerra civil en el sentido más brutal del término. Familias incas se dividieron, hermanos lucharon contra hermanos, pueblos enteros tuvieron que elegir bando. Y las consecuencias de elegir el bando equivocado eran terribles. Ambos bandos ejecutaban a los que consideraban traidores, quemaban pueblos que apoyaban al enemigo, masacraban a poblaciones enteras. Las primeras batallas fueron victorias del norte. El ejército de Atahualpa aplastó las defensas en las fronteras provinciales, tomó ciudades importantes, ejecutó a los gobernadores leales a Huáscar. Cada victoria hacía a Atahualpa más confiado, cada derrota hacía a Huáscar más desesperado y paranoico, y aquí es donde la tragedia se vuelve aún más oscura. Huáscar, viendo que estaba perdiendo, comenzó a purgar a su propia corte. Ejecutó a nobles que sospechaba de deslealtad, arrestó a generales que habían perdido batallas, sembró terror en Cusco. Su paranoia lo estaba destruyendo desde dentro. Llegamos ahora al momento más crítico de la guerra, el año 1532. Han pasado 3 años de conflicto brutal, y finalmente los ejércitos se encuentran en un lugar que marcará el destino final del imperio. Cerca del río Apurímac, no lejos de Cusco, se concentran las fuerzas más grandes que ambos bandos pueden reunir. Huáscar, desesperado, ha llamado a cada provincia leal, ha reclutado a campesinos, ha forzado a pueblos enteros a enviar soldados. Su ejército es masivo, tal vez el más grande jamás reunido por un inca. Pero cantidad no es calidad. Atahualpa no está presente físicamente en esta batalla, se ha quedado en Cajamarca, al norte. Pero sus generales Calcuchímac y Quisquis comandan con precisión letal. La batalla comienza al amanecer, y lo que sucede ese día es difícil de describir con palabras. Según las crónicas españolas que recogieron testimonios años después, la batalla duró desde que salió el sol hasta que se puso. El sonido de decenas de miles de hombres chocando, gritando, muriendo, debió haber sido ensordecedor. Los generales del norte usaron una táctica brillante y despiadada. Fingieron una retirada en el centro, atrayendo a las tropas de Huáscar hacia adelante, haciéndolas romper su formación. Y entonces, cuando estaban extendidas y vulnerables, las alas del ejército de Atahualpa se cerraron como las mandíbulas de una trampa. Envolvieron completamente al ejército del sur. No hubo escapatoria. Fue una masacre. Las crónicas hablan de que entre 50.000 y 100.000 hombres murieron en esa batalla. 100.000. En un solo día. Para poner eso en perspectiva, eso es más que las bajas del primer día de la batalla del Somme en la Primera Guerra Mundial. Imagina ríos literalmente corriendo rojos con sangre, valles cubiertos de cuerpos, el aire lleno del olor a muerte, y lo peor, casi todos eran incas matando a otros incas. La flor de la juventud del imperio, destruida en una tarde. Pero la tragedia no terminó ahí. Huáscar, viendo que todo estaba perdido, intentó huir del campo de batalla. No llegó lejos. Fue capturado por las fuerzas de Atahualpa, encadenado como un criminal común. El Zapa Inca, el hijo del sol, el dios viviente según la religión inca, fue arrastrado frente a los generales enemigos. Y aquí es donde la crueldad alcanza niveles difíciles de imaginar. Atahualpa ordenó que trajeran a Huáscar ante él, pero no para ejecutarlo rápidamente. No, la venganza fue mucho más elaborada, mucho más psicológica. Primero, obligaron a Huáscar a presenciar la ejecución de toda su familia. Sus esposas, sus hijos,
sus hermanos, todos ejecutados frente a él uno por uno. La nobleza cusqueña que lo había apoyado fue diezmada. Los sacerdotes del Templo del Sol que lo habían coronado fueron masacrados. Cusco, la ciudad sagrada, fue sometida a un saqueo brutal. Atahualpa había ganado la guerra civil, pero había destruido el imperio en el proceso. La estructura administrativa estaba destrozada, la economía colapsada, la población traumatizada y reducida drásticamente. Y aquí viene la ironía más cruel de la historia. Justo en el momento en que Atahualpa se consolidaba como el único Zapa inca, cuando finalmente había eliminado toda oposición, cuando se preparaba para reconstruir lo que había destruido, llegaron noticias extrañas del norte. Hombres barbudos con armaduras de metal y animales gigantes habían desembarcado en la costa. Eran los españoles, liderados por Francisco Pizarro, y llegaban a un imperio que ya estaba roto, dividido, sangrando, debilitado. Atahualpa, confiado después de haber derrotado a su hermano, no vio a estos extranjeros como una amenaza seria. Era un error fatal. En 1532, apenas meses después de su victoria final sobre Huáscar, Atahualpa fue capturado por Pizarro en Cajamarca. El imperio inca, debilitado por años de guerra civil, no pudo ofrecer una resistencia unificada. Los españoles jugaron con las divisiones que la guerra civil había creado, aliándose con pueblos que odiaban a Atahualpa, aprovechando el resentimiento de los que habían perdido familiares en la guerra. Pero el último acto de esta tragedia es quizás el más amargo. Cuando Pizarro capturó a Atahualpa, Huáscar todavía estaba vivo, prisionero. Atahualpa, desde su cautiverio, temiendo que los españoles pudieran usar a su hermano contra él, ordenó su ejecución. Huáscar fue ahogado por los hombres de Atahualpa. Los dos hermanos, que habían destruido un imperio por el poder, ambos terminaron como prisioneros, muertos a manos de sus enemigos. Esta historia no es solo sobre una guerra, es sobre cómo decisiones humanas, ambiciones personales y errores políticos pueden destruir civilizaciones enteras. Huayna Cápac, al dividir el reino entre sus hijos, plantó las semillas de la destrucción. Huáscar, al intentar humillar a su hermano en lugar de negociar, convirtió la tensión en guerra. Atahualpa, al elegir la venganza total en lugar de la reconciliación, destruyó la base social del imperio que había conquistado. Hay algo profundamente humano y profundamente trágico en esta historia. Estos no eran personajes de ficción, eran personas reales tomando decisiones bajo presión extrema. Huáscar probablemente pensaba que estaba defendiendo la legitimidad y la tradición. Atahualpa probablemente creía que merecía el poder tanto como su hermano. Ambos tenían sus razones, ambos tenían sus seguidores leales, ambos creían estar en lo correcto. Y esa certeza, esa incapacidad de encontrar un compromiso, costó cientos de miles de vidas. La guerra civil inca nos muestra algo que se repite una y otra vez en la historia humana. Las estructuras políticas son frágiles. Un imperio que parece invencible puede colapsarse en años si las personas en el poder toman las decisiones equivocadas. El Tahuantinsuyo había sobrevivido conquistas, rebeliones, desastres naturales, durante generaciones. Pero no sobrevivió a dos hermanos que no pudieron compartir el poder. Y hay otra lección aquí, sobre el timing histórico. Si la guerra civil inca hubiera ocurrido 50 años antes, o 50 años después, la historia de América podría ser completamente diferente. Pero ocurrió exactamente en el momento en que los europeos estaban expandiéndose por el continente. Un imperio unificado, con su estructura administrativa intacta, con su ejército completo, con su población no devastada por la guerra, podría haber resistido la conquista española de manera muy diferente. Tal vez no para siempre. Las enfermedades europeas eran devastadoras sin importar qué. Pero el hecho de que los españoles llegaran justo cuando el imperio estaba en su punto más débil, dividido, sangrando, traumatizado, eso cambió todo. Cuando caminamos por las ruinas de Machu Picchu, o vemos los muros perfectamente ensamblados de Cusco, estamos viendo los restos de una civilización que fue destruida tanto desde dentro como desde fuera. Y la destrucción desde dentro, la guerra civil, fue quizás más devastadora que la conquista externa. Porque cuando los españoles llegaron, encontraron un pueblo que ya había perdido 100,000 de sus mejores guerreros, que ya había visto a familias enteras eliminadas, que ya había experimentado la brutalidad de ver a hermanos matar hermanos. Los últimos días de Atahualpa son particularmente conmovedores. Capturado por Pizarro, ofreció llenar una habitación de oro y 2 de plata a cambio de su libertad. El oro llegó desde todo el imperio, una cantidad que superó los sueños más salvajes de los españoles. Pero Pizarro nunca tuvo intención de liberarlo.
Atahualpa fue ejecutado en 1533, estrangulado después de aceptar el bautismo cristiano. El último Zapa inca murió lejos de su tierra, traicionado, no solo por extranjeros, sino por las consecuencias de la guerra que él mismo había librado. Es fascinante y terrible pensar en los qué hubiera pasado si, de esta historia. ¿Qué hubiera pasado si Huayna Cápac hubiera nombrado un solo heredero? ¿Qué hubiera pasado si los hermanos hubieran negociado una paz duradera? ¿Qué hubiera pasado si Huáscar hubiera sido un estratega militar tan bueno como Atahualpa? ¿Qué hubiera pasado si Atahualpa hubiera mostrado misericordia en la victoria? Cada uno de estos momentos era un punto de inflexión donde la historia podría haber tomado un camino diferente. Pero quizás el aspecto más trágico es que tanto Huáscar como Atahualpa eran, por todos los relatos, hombres capaces. Huáscar era descrito como piadoso, educado en las tradiciones, respetado por los sabios. Atahualpa era valiente, carismático, amado por sus soldados. En otras circunstancias, cualquiera de los dos podría haber sido un gran emperador, pero las circunstancias los pusieron uno contra el otro, y la lógica del poder en un estado imperial no dejaba espacio para el compromiso. La guerra civil inca también nos muestra la brutalidad de los conflictos sucesorios en sociedades donde el poder estaba concentrado en una sola persona. Sin mecanismos claros de sucesión, sin instituciones que pudieran mediar conflictos, todo dependía de la fuerza bruta y las alianzas personales. Y cuando las alianzas se dividían por la mitad, como pasó con los dos hermanos, el resultado era inevitable, guerra total, hasta que uno quedara. Es importante recordar también a las personas comunes en esta historia. Los campesinos arrancados de sus campos para luchar en batallas que no entendían completamente. Las familias divididas por lealtades geográficas o tribales. Las mujeres y niños que sufrieron las consecuencias del saqueo y la venganza. Los artesanos y constructores cuyo trabajo fue destruido en el caos. La guerra civil no fue solo un conflicto entre élites, fue una catástrofe nacional que afectó a cada nivel de la sociedad inca. Y cuando finalmente terminó, cuando Atahualpa había ganado y comenzaba el proceso de consolidación, el imperio que heredó era una sombra de lo que había sido. Las ciudades estaban dañadas, los campos abandonados, la red de caminos interrumpida, el sistema de almacenamiento de alimentos colapsado. La brillante administración que había hecho del Tahuantinsuyo un modelo de eficiencia estatal estaba en ruinas. Reconstruir hubiera tomado años, quizás décadas. Pero esos años nunca llegaron, porque los españoles ya estaban aquí. Hay un detalle que siempre me impacta de esta historia. Cuando los españoles entraron en Cusco, encontraron la ciudad parcialmente destruida por la guerra civil. Los templos saqueados, las calles manchadas de sangre, las momias de los emperadores anteriores profanadas por los soldados de Atahualpa en su furia vengativa. Los incas se habían hecho a sí mismos lo que los españoles solo terminarían. Es como si el imperio se hubiera suicidado justo antes de ser asesinado. Esta tragedia nos recuerda que las civilizaciones no solo caen por invasiones externas. A menudo, su destrucción comienza desde dentro, por conflictos internos que debilitan las estructuras que las sostienen. El Imperio Romano tuvo sus guerras civiles. China pasó por siglos de fragmentación. Europa se desangró en conflictos dinásticos interminables. Y el Tahuantinsuyo, tan avanzado en tantos aspectos, no fue inmune a esta debilidad fundamental de las sociedades humanas, la incapacidad de resolver conflictos de poder sin violencia. Pero tal vez lo más conmovedor es pensar en esos últimos momentos de Huáscar, viendo cómo ejecutaban a su familia, sabiendo que todo por lo que había luchado estaba perdido. O en Atahualpa, sentado en esa celda en Cajamarca, dándose cuenta quizás demasiado tarde de que su victoria sobre su hermano no significaba nada ante estos nuevos enemigos con sus armas de fuego y sus enfermedades. Ambos hermanos, en sus últimos días, probablemente entendieron que habían destruido lo que intentaban salvar. La Guerra Civil Inca de 1529 a 1532 no fue un evento aislado, sino el clímax de tensiones que probablemente habían existido durante todo el reinado de Huayna Cápac. La expansión rápida del imperio había creado intereses regionales diferentes. El norte, recién conquistado, tenía una cultura militar diferente. El sur, el núcleo tradicional, se aferraba a las antiguas formas. Estas tensiones siempre estuvieron ahí, esperando un catalizador. La muerte de Huayna Cápac y su ambigua división del reino fue ese catalizador. También hay que preguntarse por el papel de los consejeros y nobles alrededor de ambos hermanos. ¿Hubo voces pidiendo paz? ¿Hubo intentos de negociación que fracasaron? Las crónicas mencionan embajadores yendo y viniendo en los primeros años, pero eventualmente esos intentos diplomáticos se evaporaron en la retórica de guerra. ¿Fueron los hermanos manipulados por facciones nobles con sus propios intereses?
Es imposible saberlo con certeza, pero es probable que no tomaran decisiones en el vacío. Lo que sí sabemos es que una vez que la guerra comenzó, se alimentó a sí misma. Cada batalla creaba más odio, más sed de venganza. Cada masacre justificaba la siguiente. Cada ciudad destruida hacía imposible el retroceso. Es el patrón clásico de escalada que vemos en guerras civiles a lo largo de la historia. Lo que podría haber empezado como un conflicto limitado se convierte en una guerra total porque el costo de lo ya perdido hace imposible la rendición. Y finalmente, llegamos al epílogo más amargo. Años después de la conquista española, cuando los cronistas empezaron a recoger testimonios de los sobrevivientes incas, muchos hablaban de la guerra civil con más tristeza que de la conquista misma. Porque la conquista fue algo externo, algo que no podían controlar completamente, pero la guerra civil, esa fue una herida autoinfligida, esa fue una elección que tomaron sus propios líderes. Y esa es la razón por la que, hasta el día de hoy, cuando estudiamos el fin del imperio inca, no podemos hablar solo de Pizarro y los conquistadores. Tenemos que hablar de Huáscar y Atahualpa, de cómo dos hermanos destruyeron lo que generaciones habían construido. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí al investigarla, déjame un comentario contándome qué fue lo que más te sorprendió. Suscríbete al canal para más historias como esta, y comparte este video con alguien que ame la historia tanto como tú. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo las tragedias y triunfos que formaron nuestro mundo.